Shirley Jones, la estrella de oro del teatro y el cine, recién salida de su papel ganador del Oscar en Elmer Gantry, era la imagen de la gracia, la inocencia y el estrellato puro. Jack Cassidy, por otro lado, era la luz brillante de Broadway, apuesto, ingenioso y con una voz capaz de cautivar a cualquiera en cuestión de segundos. Cuando estos dos mundos se encontraron a principios de los años 60, la prensa no se cansaba de hablar de ellos. Eran jóvenes, radiantes, y parecían la personificación del glamour. Para el mundo exterior, su unión era simplemente mágica. Una actriz principal casada con un actor principal. ¿Cómo podía terminar la historia de otra manera que no fuera con un final feliz? Pero ahí radicaba el engaño, porque tras las sonrisas perfectas y las deslumbrantes apariciones en la alfombra roja, se escondía un matrimonio marcado por algo mucho más oscuro. Shirley admitió en una ocasión que no solo la cautivó el talento de Jack, sino también su irresistible encanto, una energía que atraía a la gente y les hacía olvidarse de sí mismos. Tenía la habilidad de convencer a cualquiera a su alrededor de que era el centro del universo. Para Shirley, que había crecido en un pequeño pueblo de Pensilvania antes de ser descubierta por Rogers y Hammerstein, Jack representaba peligro, emoción y la adrenalina de vivir al ritmo frenético de Hollywood. En aquellos primeros años, todo le resultaba embriagador. Organizaban fiestas glamurosas a las que asistían figuras como Judy Garland, Frank Sinatra y un desfile constante de las celebridades más importantes de Hollywood. Jack disfrutaba de ser el centro de atención, siempre contando chistes, siempre robándose el protagonismo. Shirley hacía de esposa cariñosa, admirando la confianza de su marido y su capacidad para hacer sentir a cualquiera como su mejor amigo. Juntos, eran una fuerza imparable, una pareja ideal, al menos en apariencia. Pero aunque las cámaras los adoraban, su vida privada contaba una historia diferente. La necesidad de atención de Jack no se limitaba al escenario. Incluso durante los primeros años de matrimonio, Shirley notó patrones inquietantes. Coqueteos que iban demasiado lejos, miradas prolongadas y rumores susurrados, con la suficiente dulzura como para que ella pudiera fingir no oírlos. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que todos los hombres de Hollywood tenían la mirada errante. Después de todo, se había criado con valores tradicionales. El divorcio no existía en su vocabulario, y su instinto era resistir. Sin embargo, tras esa fachada brillante, las grietas comenzaron a hacerse más grandes. Las mismas cualidades que hacían a Jack tan magnético, su energía, su audacia, su confianza, eran también la semilla de la destrucción. No solo buscaba el éxito, buscaba validación por todos lados. Y sin duda, el sueño de un romance de cuento de hadas empezó a parecerle un telón de fondo cuidadosamente pintado, a punto de derrumbarse en cualquier momento. El cuento había comenzado, pero las nubes de tormenta ya se cernían sobre él. Y pronto, Shirley descubriría que la inquietud de Jack no era solo una peculiaridad de su personalidad, era un secreto que consumiría su matrimonio de maneras que ella jamás habría imaginado. Porque lo que descubrió después la hizo darse cuenta de que no era la única a quien Jack le dedicaba su afecto.
Y no solo a mujeres. Desde el principio, Jack Cassidy tenía una presencia imposible de ignorar. No era solo guapo, era electrizante. La gente lo describía como el alma de cualquier reunión. El hombre que podía convertir una reunión aburrida en una noche inolvidable con solo una historia, una risa o una canción. Las mujeres se desmayaban por él, los hombres lo admiraban. Poseía esa rara combinación de carisma y seguridad que lo hacía casi intocable. Y Shirley, con su crianza en un pueblo pequeño y su calidez natural, cayó rendida a sus pies. Pero Shirley pronto descubriría que el magnetismo de Jack tenía un precio peligroso. Para él, la atención no era opcional, era una droga. Y como con cualquier droga, cuanto más tenía, más la ansiaba. Sus coqueteos se convirtieron rápidamente en aventuras amorosas en toda regla. Y si bien Hollywood no era ajeno a la infidelidad, el comportamiento de Jack iba más allá de los rumores habituales. No solo le era infiel ocasionalmente, sino que llevaba una doble vida que Shirley apenas podía seguirle el ritmo. Al principio, sus aventuras eran con mujeres, compañeras actrices, invitadas a fiestas e incluso fans que se colaban entre sus límites. Años después, Shirley admitió que hizo la vista gorda ante muchas de estas infidelidades, convenciéndose de que simplemente formaban parte del estilo de vida de Hollywood. Ella lo amaba demasiado como para abandonarlo. Y Jack siempre encontraba la manera de reconquistarla con disculpas, encanto y promesas que rara vez cumplía. Pero pronto comenzaron a circular rumores de que las infidelidades de Jack no se limitaban a las mujeres. Amigos de la pareja recordaban haber escuchado historias escandalosas. Encuentros secretos de Jack con hombres del mundo del teatro, relaciones ocultas a plena vista. En una época en la que Hollywood ocultaba cualquier indicio de infidelidades, estos rumores resultaron explosivos. La propia Shirley confirmó más tarde lo que muchos susurraban. Jack Cassidy le era infiel abiertamente, al menos en la intimidad de su matrimonio. Para el público era impensable, pero a puerta cerrada. Shirley se vio obligada a afrontar la realidad de quién era realmente su marido. La revelación la dejó dividida. Por un lado lo adoraba, respetaba su talento y quería mantener a su familia unida. Por otro, vivía con un hombre cuyos deseos lo llevaban por caminos con los que ella no podía competir. Shirley admitió una vez que Jack le dijo sin rodeos que quería experimentar todo en la vida, cada pasión, cada relación, cada sensación. Era un hombre que se negaba a comprometerse, ni siquiera por amor, porque sin duda esa verdad era devastadora. Se había casado con un hombre que por mucho que la amara, nunca le pertenecería solo a ella. Y el peso de ese conocimiento la atormentaba constantemente. Cada fiesta, cada viaje, cada nuevo programa en el que él actuaba, planteaba la misma pregunta: ¿a quién buscaría Jack después? Pero lo que realmente destrozó a Shirley no fueron solo las infidelidades en sí. Fue la desfachatez con la que Jack llevaba su doble vida, casi desafiándola a que lo confrontara. Y cuando finalmente lo hizo, su impactante respuesta reveló la verdadera fragilidad de su matrimonio. En apariencia, Shirley Jones lo tenía todo: una brillante carrera en Hollywood,
3 hijos preciosos y un marido que el mundo envidiaba. Era la novia de América, una mujer que irradiaba bondad y elegancia. Pero a puerta cerrada, cargaba con un peso que se hacía más pesado con cada año que pasaba. Las constantes traiciones de Jack ya no eran solo rumores, eran su realidad diaria, y el desgaste emocional era abrumador. Shirley confesó más tarde que pasó gran parte de su matrimonio con Jack fingiendo que todo estaba bien. Cuando los flashes de las cámaras iluminaban el cielo, ella sonreía. Cuando la prensa le preguntaba, elogiaba a su marido. Interpretó su papel a la perfección. Pero por dentro se estaba desmoronando. Sabía de sus aventuras con mujeres. Sabía de los rumores sobre sus relaciones con hombres y sabía que no podía detenerlo. Lo más difícil no era la infidelidad en sí. Fue darse cuenta de que Jack ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Sus amigos recordaban cómo Jack coqueteaba abiertamente delante de Shirley, a veces desapareciendo en las fiestas para reaparecer horas después, como si nada hubiera pasado. Y aunque la mayoría de las mujeres habrían estallado de ira, Shirley se contuvo. Ella había crecido creyendo en la lealtad, en los votos matrimoniales, en superar las dificultades, y tenía hijos en quienes pensar. Dejar a Jack habría significado destrozar a su familia, y durante años prefirió sufrir en silencio. Pero el silencio tuvo un precio. Shirley comenzó a perderse a sí misma. Una vez admitió que el comportamiento de Jack la hacía sentir inferior, como si nunca fuera suficiente para satisfacerlo, por mucho que lo intentara, y aún así, nunca dejó de amarlo. Eso era lo que hacía que el dolor fuera aún más intenso. Su devoción chocaba constantemente con la realidad de sus traiciones. Estaba atrapada en un círculo vicioso. Perdonar, herir, perdonar de nuevo. A veces, Shirley intentaba confrontarlo. Le preguntaba por qué no podía serle fiel, por qué su amor no era suficiente. Y Jack, con su característica franqueza, no se anduvo con rodeos. Le dijo que la fidelidad simplemente no era lo suyo, no estaba hecho para la monogamia. Para Shirley, fue como una puñalada en el corazón, pero lo aceptó porque no sabía cómo no hacerlo. Él era el amor de su vida, incluso mientras la destrozaba poco a poco. Aún así, Shirley lo ocultó bien. Se volcó por completo en su carrera, en criar a sus hijos, en mantener viva la imagen pública de una pareja feliz de Hollywood. Pero quienes la conocían mejor notaron las grietas, momentos en los que se derrumbaba en lágrimas, momentos en los que admitía que no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Pero la historia no termina ahí. Mientras Shirley intentaba mantener su sufrimiento en privado, Hollywood empezó a fijarse en ella. Los rumores dejaron de ser simples susurros para convertirse en titulares. Y lo que el mundo empezó a decir sobre la vida secreta de Jack Cassidy llevaría el escándalo a un nivel que Shirley jamás habría imaginado. Hollywood se nutre del chisme. A finales de la década de 1960, Shirley y Jack ya no eran solo una pareja glamurosa. Se habían convertido en objeto de constantes especulaciones. Detrás de las deslumbrantes fiestas y los reportajes en revistas, los rumores se extendían como la pólvora. En los círculos de Hollywood, todo el mundo sabía que Jack Cassidy era mujeriego, pero los detalles de sus aventuras amorosas se volvieron más escandalosos, más extraños
y más difíciles de descartar para Shirley como simples rumores, los tabloides. Empezaron a dejar entrever problemas. Se publicaron rumores sobre un actor principal con una voz prodigiosa al que se veía salir de clubes nocturnos con hombres mucho más jóvenes que él. Fuentes internas de la industria compartieron historias de Jack, haciendo insinuaciones durante los ensayos, a veces a mujeres, otras veces a hombres. El secretismo que rodeaba todo esto no hizo más que avivar el fuego. En una época en la que tales escándalos podían arruinar una carrera de la noche a la mañana, los rumores eran explosivos. Shirley reveló más tarde que era muy consciente de esos murmullos. Amigos y conocidos le preguntaban discretamente si las historias eran ciertas, obligándola a fingir una sonrisa y a desestimarlas con palabras cuidadosamente elegidas. Pero por dentro estaba destrozada. Sabía que no eran mentiras. El propio Jack no tenía reparos en alardear de sus conquistas. Incluso delante de ella, su actitud era casi temeraria. Parecía creerse intocable, que su encanto podía protegerlo de cualquier consecuencia. La situación se agravó cuando los invitados a la fiesta empezaron a contar historias más explícitas. Tras unas copas, Jack alardeaba de sus encuentros, a veces al alcance del oído de la propia Shirley. Algunos afirmaban que incluso disfrutaba del impacto que causaban, como si quisiera que la gente supiera que no se regía por las convenciones. Para Shirley, cada rumor era una herida abierta. No era solo una esposa lidiando con una infidelidad. Era una figura pública que intentaba mantener su dignidad mientras Hollywood la observaba y juzgaba. La ironía era cruel. Shirley fue elegida como la novia de América, la figura materna ejemplar que el público adoraba. Sin embargo, en su propia casa vivía sumida en un caos que no podía controlar, y Hollywood se alimentaba de ello. Cada rumor parecía más escandaloso que el anterior, y pronto ya no se trataba solo de las infidelidades de Jack. Se trataba de qué clase de mujer debía ser Shirley para soportarlo. Las especulaciones se desviaron del comportamiento de Jack al silencio de Shirley, retratándola como desgarradoramente leal o sorprendentemente ingenua. Aún así, Shirley resistió. Permaneció callada, ocultando su dolor tras una fachada impoluta. Pero a estas alturas, la presión era insoportable. Los rumores no desaparecían, se intensificaban. Y la verdad era que Shirley se aferraba a un matrimonio que, a simple vista, se desmoronaba. Sin embargo, por muy dañinos que fueran los rumores, la verdadera conmoción llegó décadas después, cuando Shirley finalmente decidió hablar por sí misma. Y lo que reveló a los 92 años no solo confirmó los murmullos, sino que fue aún más allá, sacando a la luz secretos que dejaron atónitos incluso a quienes creían conocer la historia. Durante décadas, Shirley Jones cargó con el peso de su matrimonio con Jack Cassidy. En silencio, dejó que el mundo viera la fachada impecable, la esposa radiante, la madre orgullosa, la actriz consumada. Pero el tiempo tiene la costumbre de romper las cadenas del secretismo. Y a los 92 años, con poco que perder, Shirley finalmente se sinceró, y lo que dijo dejó a todos boquiabiertos. En entrevistas y en sus memorias,
Shirley reveló la impactante verdad sobre su vida con Jack. Admitió abiertamente que él nunca le fue fiel, ni una sola vez. Pero no fueron solo sus innumerables aventuras con mujeres lo que conmocionó al público. Fue la confirmación de lo que Hollywood solo había insinuado. Jack Cassidy, su esposo, también tuvo aventuras con hombres, algo que Shirley decía aceptar, pero que nunca llegó a comprender del todo. En una época en la que tales revelaciones podían arruinar una carrera, Shirley había guardado ese secreto por él, protegiendo su legado, aunque le rompiera el corazón. Describió a Jack como un hombre consumido por el deseo, alguien que quería saborear todo lo que la vida tenía para ofrecer, sin importar las consecuencias. Él le dijo sin rodeos que nunca se conformaría con una sola persona, y seguramente, desesperada por mantener unida a su familia, lo soportó. Ella confesó que tenía el corazón roto, pero también se sentía impotente, atrapada entre su amor por él y las constantes traiciones que la dejaban exhausta. Lo que hizo que sus revelaciones fueran tan impactantes no fue solo la infidelidad, fue la cruda honestidad sobre cuánto la había destrozado. Shirley admitió sentirse humillada, dividida entre su imagen pública de estrella virtuosa y la angustia privada de conocer la vida secreta de su marido. Y aún así, seguía llamando a Jack el amor de su vida. Hablaba de él con dolor y ternura, reconociendo sus defectos pero sin negar jamás la pasión que los unía. Una de las confesiones más impactantes de Shirley fue que el comportamiento de Jack no le era oculto. Al contrario, lo exhibía. Quería que ella lo supiera, casi desafiándola a marcharse, poniendo a prueba sus límites una y otra vez. Y aún así, ella se quedó. Durante años, la gente se preguntó por qué no se había marchado antes, por qué había soportado tanto dolor. A los 92 años, Shirley finalmente dio la respuesta: porque lo amaba, porque creía en el matrimonio y porque no podía imaginar una vida sin él. Su voz transmitía fuerza y tristeza al revelar la verdad. No era amargura lo que impulsaba sus confesiones, sino liberación. Tras décadas de silencio, por fin era libre de contar lo que realmente había sucedido, libre para mostrarle al mundo a la mujer detrás de la sonrisa. Pero su confesión causó conmoción. Los fans quedaron atónitos. Los críticos reevaluaron el legado de Jack. E incluso veteranos de Hollywood murmuraban sobre lo que podría haber estado oculto. Las confesiones de Shirley no fueron solo una revelación personal. Abrieron una perspectiva completamente nueva sobre una de las parejas más glamorosas de Hollywood. Sin embargo, las repercusiones de su confesión no terminaron ahí. Porque una vez roto el silencio, la pregunta era: ¿cómo reaccionaría Hollywood ahora que la imagen cuidadosamente construida de Jack Cassidy se había hecho añicos? Cuando las revelaciones de Shirley finalmente salieron a la luz, Hollywood no supo cómo reaccionar. Durante años, Jack Cassidy había sido recordado como una carismática estrella de Broadway. Era un habitual de la televisión y el carismático padre del ídolo juvenil David Cassidy. Su imagen pública era la del encantador galán, capaz de iluminar cualquier escenario. Pero con las palabras de Shirley,
ese recuerdo cuidadosamente conservado se hizo añicos. De repente, la industria se vio obligada a reconsiderar quién era realmente Jack tras bambalinas. Los fans quedaron atónitos. Algunos admiradores de toda la vida se sintieron traicionados, tratando de conciliar la imagen del artista refinado con la del hombre imprudente y autodestructivo que Shirley describió. Otros no se sorprendieron en absoluto. Los rumores sobre el comportamiento desenfrenado de Jack siempre habían persistido, pero ahora fueron confirmados por la persona que mejor lo conocía. Y el detalle que más inquietó a la gente no fue solo la infidelidad constante, fue la desfachatez lo que lo impactó. Jack no solo había sido infiel, vivía sin límites, haciendo alarde de su doble vida, incluso en una época en la que tal comportamiento podía haber arruinado una carrera de la noche a la mañana. Porque sin duda, las consecuencias fueron agridulces. Por un lado, ella finalmente se había liberado de secretos que había guardado durante décadas. Por otro lado, ella veía cómo la reputación de su marido se desmoronaba poco a poco. Las aventuras amorosas de Jack con hombres y mujeres acapararon los titulares. Las retrospectivas de Hollywood comenzaron a reexaminar su carrera, a menudo desde la perspectiva de las confesiones de Shirley en lugar de su talento. Incluso su trágica muerte en un incendio a los 49 años adquirió un significado más oscuro, casi simbólico. Otro final trágico para una vida trágica. Sin embargo, Shirley nunca lo retrató como un villano. En cada entrevista, dejó claro que Jack era el amor de su vida. Lo adoraba incluso cuando él le rompía el corazón una y otra vez. Esa contradicción fascinaba a la gente. ¿Cómo podía amar a un hombre tan profundamente mientras sufría semejante devastación? Era una pregunta que dividía a Hollywood. Algunos elogiaron su lealtad, calificando su fortaleza de admirable. Otros criticaron su silencio, sugiriendo que se sacrificó demasiado para preservar un matrimonio condenado al fracaso desde el principio. Los hijos de los Cassidy también sintieron el impacto. David Cassidy llevaba tiempo hablando del comportamiento errático y el narcisismo de su padre. Pero la honestidad de Shirley en sus últimos años dio mayor peso a sus palabras. Los fans rememoraron las luchas de David contra la adicción y la fama, preguntándose cuánto de ello se debía al caos que Jack había sembrado en la familia. El apellido Cassidy, otrora sinónimo de encanto y pureza gracias a la familia Partridge, se vio repentinamente envuelto en escándalos y desengaños. Aún así, la decisión de Shirley de hablar no mermó su legado, sino que lo engrandeció. A sus 92 años, no era solo una actriz célebre. Se convirtió en una voz que decía la verdad, una mujer que no temía desvelar la glamurosa fachada de Hollywood y mostrar el precio de amar a alguien como Jack Cassidy. Sus revelaciones la hicieron más cercana, más humana y más respetada. Había cargado con el peso del silencio durante décadas y finalmente era libre. Pero incluso mientras Hollywood reevaluaba el legado de Jack y la resiliencia de Shirley, una pregunta inquietante persistía. ¿Nos lo había contado todo? ¿O había aún una verdad más oscura que Shirley guardaba oculta, demasiado dolorosa o explosiva como para revelarla por completo? Incluso después de las revelaciones de Shirley Jones,
daba la sensación de que no nos lo había contado todo. A sus 92 años, confirmó las infidelidades, las aventuras amorosas con hombres y mujeres, y la insaciable sed de atención de Jack Cassett. Pero las pausas en su voz dejaban entrever recuerdos demasiado dolorosos para compartir. Sus amigos creen que solo reveló lo que el público podía soportar. En Hollywood circulaban rumores de comportamientos más oscuros, crueldad, crisis nerviosas y encuentros imprudentes. Pero seguramente se detuvo ahí, tal vez por amor o para proteger su legado como padre de sus hijos. Lo que reveló fue lo suficientemente inquietante. Jack se alimentaba del caos, adicto a traspasar los límites, dejándola humillada pero a la vez devota. Shirley admitió que jamás dejaría de amarlo, incluso cuando él la destrozó. Esa paradoja hizo que su historia fuera inolvidable. Y aún persiste la pregunta: si esto fue lo que confesó, ¿qué secretos se llevó Shirley Jones a la tumba? Secretos que jamás se sabrán.